Hola a todos. Bienvenidos al canal Historias y Confesiones. Gracias por suscribirse al canal para no perderse ninguna historia. Las historias que vamos a compartir, inspiradas en relatos encontrados en Internet, tienen únicamente fines de entretenimiento. No deben interpretarse como una incitación a imitar tales actos ni como una discriminación contra personas concretas. ¡Que aproveche! Tony llegó justo después de las 6 de la mañana, en el preciso instante en que las farolas se apagaban, como si cedieran el lugar a un nuevo capítulo. Su viejo autocaravana chirrió en la entrada con un silbido obstinado, como si tuviera algo que demostrar. La rocío perlaba en las ventanas laterales, y un abultamiento, que no le conocía, marcaba ahora el parachoques. Me encontraba cerca de la puerta de entrada, con mi bolsa de deporte en la mano, intentando ignorar ese nudo en mi garganta. No era la partida en sí lo que me perturbaba. Era el abrazo de Lara, rígido, medido, casi ausente, como si se estuviera conteniendo, o tal vez ya había pasado página. «Diviértete con el pescado», dijo ella rozando mi mejilla con sus labios. «Principalmente estaré fuera de cobertura», murmuré. Sin embargo, sabía muy bien que Tony había transformado su autocaravana en una cápsula espacial. «Intenta no romper nada», susurró ella, con medio sonrisa en los labios, medio algo que no conseguía nombrar. Tony hizo sonar el claxon suavemente. «Vamos, Romeo. Quiero llegar al refugio antes de la noche». No me di la vuelta al salir. No quería ver su rostro mientras cerraba la puerta. Eché mi bolso en la autocaravana y subí a bordo. Tony me tendió una lata de sidra, como hacía cada segundo sábado del mes, el desayuno de los campeones. «Es un poco temprano, ¿no?», sonrió. «No para lo que estamos escapando». El interior de la autocaravana olía a cuero, café, y un toque de calcetines deportivos olvidados. Salimos del vecindario, bordeando los setos que recortaba cada domingo, pasando junto al buzón que pinté el verano pasado. Era mi casa. Pero ya no realmente. Ya no. Entonces, dijo Tony ajustando su consola GPS solar como si pilotara el Enterprise. Nuevos paneles solares, verificados. Enlace de comunicación interestelar, verificado. Inversor de respaldo, ok. Allá, somos dioses. Le dije a Lara que estaríamos fuera de la red, dije mientras observaba la carretera. Claro que lo estaremos, respondió él mientras tecleaba en su computadora portátil. Salvo en caso de emergencia, o para entretenimiento. Después de 3 horas, nos detuvimos a llenar el tanque. Llamé a Lara desde el exterior de la autocaravana. Solo para una pequeña conversación. Ella me dijo que haría la colada, quizás iría a ver una película. Le escuché atentamente. Ningún ruido detrás de ella. Eso probablemente no significaba nada, pero mi estómago se apretó de todos modos. Cuando finalmente alcanzamos el antiguo viñedo, la familia de Tony lo había transformado en un pabellón perdido en plena naturaleza. El sol, bajo en el horizonte, derramaba oro sobre las hileras de vides desnudas. Tony aparcó la autocaravana junto al viejo granero y la casa roulotte, y luego me lanzó una sonrisa. «Bienvenido a la paz». Esa noche, nos instalamos afuera en sillas plegables, con una lata de sidra en la mano y salchichas asadas sobre las rodillas. Mirábamos viejas peleas de un comerciante errante en la computadora portátil de Tony. Y entonces, sucedió. Tony se congeló en medio de un trago, con la mirada clavada en la pantalla de su computadora. Una notificación roja parpadeante acababa de aparecer, incongruente e intrusiva en esta paz recién proclamada. «¿Qué es eso?», pregunté, con la voz un poco rasposa. Él soltó un suspiro cansado. «Dijiste nada de pantallas, lo sé. Pero eso, apareció en mi monitor del foro. No hice clic en nada. Simplemente ocurrió». «¿Qué foro?», dudó, como si buscara las palabras menos comprometedoras, y luego giró la pantalla hacia mí. «Un sitio de citas reservado para adultos». Entrecerré los ojos. Una página de perfil se mostraba. Apodo, Douce Bellemere de Campagne, 47 años. Y la foto, era Lara. Sin duda alguna. Su cabello, su vestido, el rojo que le había regalado para el último San Valentín. Estaba inclinada de una manera casi teatral,
con las caderas desplazadas, la sonrisa tensa. Demasiado familiar, demasiado íntima. ¿Qué demonios es esto?, susurré, con la voz desierta. Tony no respondió. Simplemente hizo pasar la página. Las palabras también pasaban, como agujas. Juego de rol tabú. ¿Discreto? Pero una palabra, una sola, me hizo estremecer. Aventuras de la figura paterna. Dejé de respirar. El mundo no explotó. No colapsó. Se volvió silencioso. Y en ese silencio, comprendí que algo acaba de romperse. No era el dolor agudo de la traición. Era más insidioso, como una fisura lenta pero definitiva en una pared que se creía portante. Miraba la pantalla como se mira a un fantasma. Un fantasma que conocía todos mis secretos. Tony no decía nada. Me dejó ese espacio necesario, ese espacio que solo un verdadero amigo sabe otorgar. Se inclinó suavemente hacia la pequeña nevera, sacó otra lata de sidra y la colocó cerca de mí sin una palabra. Hice clic. La siguiente foto mostraba a Lara sentada al borde de una cama desconocida, un vaso de vino en la mano. Siempre el mismo vestido. Su cabello, rizado como solo lo peinaba para nuestras cenas románticas. Y esa sonrisa, coy, misteriosa, del tipo que solo reservaba para mí. Al menos, eso creía. Seguí desplazándome. El texto del perfil me golpeó como un puñetazo en el estómago, en busca de una energía madura y dominante. Se prefieren tipos de figuras paternas. 1,83 metros y más. Hombros anchos. Paciente pero dominante. Sin condiciones, sin juicios. Convirtamos fantasías en realidad. Mido 1,85 metros. Tengo los hombros anchos. Y esa frase, paciente pero dominante, era exactamente lo que Lara me susurraba las noches en que se dejaba llevar, las noches en que reía aferrándose a mí como a una evidencia. Y ahora, ella buscaba una versión de reemplazo. Copias de mí. Como si fuera un producto defectuoso. Reemplazable. Jesús, murmuré. A mi lado, Tony se movió en su asiento, incómodo. No quería ser el que clavaba el cuchillo, pero sabía que el silencio sería peor. Hay más, dijo a regañadientes. No quería escuchar eso. Mi corazón latía en la garganta, ya torcido, arañado. Y, sin embargo, asentí con la cabeza. Porque en este punto, prefería saber. Tony abrió una segunda pestaña. Hilos de conversación. Las palabras aparecían, línea tras línea, con una claridad casi cruel. Eran conversaciones privadas, normalmente invisibles, pero Tony, fiel a sus obsesiones digitales, tenía un software que rastreaba las alertas cruzadas en los foros públicos. Y aparentemente, un fallo había dejado escapar uno de esos intercambios, que cayó en el ojo de un algoritmo curioso. Los mensajes se iban sucediendo, acompañados de al menos 5 seudónimos diferentes. El más reciente databa de hace 3 noches. ¿3 noches? Aún estaba en casa, plegando mis cosas, los brazos llenos de camisas y anticipación. Aún recordaba el ligero beso que me había dejado antes de irse a la cama. Y allí, en letras pálidas, las palabras de Lara, se va mañana. A la misma hora que la semana pasada. Lleva de nuevo las gafas cara guiño punto. Tragó saliva de lado. ¿La semana pasada? ¿Qué había pasado la semana pasada? Recordaba nuestros días, cada rincón de memoria pasaba por el microscopio. Y luego, apareció otro hilo. Usuario desconocido, ¿estás seguro de que no lo descubrirá? Lara, no tiene idea. Nunca pregunta. Nunca verifica. Siempre cree que me aburro en casa. Ella se reía. ¿Y ellos? De mí. Ambos. Extraños, cuyos rostros me eran tan borrosos como sus intenciones eran claras. Hombres, deslizándose entre nuestras sábanas, en nuestra cocina, en mi espacio. En mi vida. Y ella, cómplice silenciosa, sonreía mientras le pasaba toallas limpias y la besaba preguntándole si quería un té. Lo ha estado haciendo desde hace meses. Murmuré al leer otro intercambio. Una certeza fría,
como una hoja deslizada suavemente bajo la piel. Tony no decía nada. Él fijaba la mirada en el fuego del campamento como si las llamas fueran a ofrecerle una salida, o al menos un sentido a todo eso. Mis manos estaban heladas. Mi frente empapada. Y no era ni siquiera por el dinero. Ella no les hacía pagar. No, murmuró Tony, sin alzar la vista. Entonces es por diversión, susurré. Por el gusto de hacerlo. No respondió. No lo necesitaba. Ese silencio confirmaba lo que nunca habría querido oír. Pero no pude detenerme. Mis dedos actuaban solos. Un nuevo mensaje apareció, con una fecha y hora. El mismo día que la llevé al mercado de productores, su lugar favorito. La recordaba a ella, sonriendo, yo sosteniéndole un café helado. Y mientras la observaba elegir duraznos, intercambiaba palabras con un hombre llamado Big Stepdaddy. El mensaje contenía incluso una broma sobre esconder el vestido rojo en la lavandería para que yo no lo viera. Sentí que mis piernas cedían. Me senté. Te has ido por mis pulmones, le dije en voz baja. Necesito saber si ella está seria. Si es solo un juego estúpido en línea o si realmente lo va a hacer. Tony movió lentamente la cabeza. Una idea ya germinaba en sus ojos. Entonces creamos un perfil falso, dijo. ¿Qué? Usamos tu foto. Bueno, una versión de ti. Correspondas a la descripción que ella busca. Nos hacemos pasar por un desconocido. Si pica el anzuelo, sabremos. Sabremos realmente lo que busca. Lo miraba, temblando. El fuego proyectaba sombras sobre su rostro, pero lo que veía era la fría lógica de su plan. La de un hombre que quería ayudar sin hacer preguntas, porque sabía que las respuestas iban a doler de todos modos. ¿Estás seguro de eso?, susurré. Me miró directamente a los ojos. No. Hizo una pausa. Pero tú, debes estarlo. No dudó. Necesitas la verdad, Rob. Esa es la única manera de obtenerla. Y que Dios me ayude, asentí. Al día siguiente, al amanecer, dejamos el viñedo. Sin pesca, sin historias alrededor del fuego, solo el silencio, interrumpido por el ligero golpe de las articulaciones de Tony contra el volante. El ambiente era sofocante, como suspendido. No había dormido en toda la noche. Solo me había limitado a mirar el techo del autocar, los ojos bien abiertos, rumoreando sus mensajes una y otra vez, cada palabra girando en mi cabeza como una hoja lenta, dolorosa. Cuando finalmente llegamos cerca de la ciudad, Tony aparcó el autocar a 4 cuadras de mi casa. Nos escondimos detrás de una vieja lavandería automática, cuyo letrero intermitente solo funcionaba en espasmos torpes. Desde allí, teníamos una línea de visión despejada hacia mi calle. Tony apagó el motor. ¿Estás listo? No realmente, murmuré mientras agarraba mi bolso. Pero no era la primera vez que hacía algo sin estar listo. Y no sería la última. Me tendió una pequeña caja. Dentro, 2 diminutas cámaras, sensores de movimiento, y un rollo de cinta adhesiva negra. Comienza por el dormitorio y la sala de estar. Si trae a alguien, lo sabrás. Asentí con la cabeza. Mi corazón latía desbocado, sordo y furioso. El camino detrás de la casa estaba aún sumido en la sombra, oculto por el gran roble del vecino. Me moví rápidamente, consciente de que la puerta lateral chirriaba. La rodeé. En lugar de eso, usé la llave de repuesto que ella creía haber escondido discretamente en la caja de flores. Lo que ella no sabía es que la había visto hacerlo. Mi mano temblaba cuando inserté la llave. La puerta trasera se abrió de un suspiro. La cocina olía a cítricos. Una frescura limpia, falsamente alegre. Una ilusión bien orquestada. Una mentira doméstica. No me detuve. Me escapé a la oficina, abrí el cajón asegurado, recuperé mis documentos, pasaporte, declaraciones de impuestos, los papeles del seguro, la hipoteca. Mi mochila los tragaba todos sin protestar. Saqué mi pequeño fondo de ahorros de emergencia, un bulto bien escondido detrás de las cajas de cereales, y lo metí en el fondo de la mochila. Luego, subí las escaleras,
despacio. Nuestra habitación parecía una puesta en escena. Sábanas estiradas, almohadas resplandecientes, cortinas apenas entreabiertas para dejar entrar una luz suave. Una perfección ficticia. No había ninguna pista visible de que hubiera recibido a alguien aquí, pero ya no confiaba en las apariencias. Coloqué la primera cámara en un jarrón decorativo, situado sobre la cómoda. Inclinación perfecta, cubría la cama y la entrada de la habitación. La segunda, la deslicé entre dos libros en la estantería del salón, una antología de poemas y una novela policíaca que nunca había leído. El ángulo cubría el sofá y toda la zona principal. Los detectores de movimiento, por su parte, tomaron posición como centinelas, uno cerca de la puerta trasera, el otro en la entrada del pasillo. Sabía lo que hacía. Sabía que si ella abría la puerta a un hombre que no era yo, lo vería. Vería todo. Me detuve frente al armario del pasillo y lo abrí. Mis chaquetas estaban allí, colgadas en sus ganchos. Mis zapatos alineados cuidadosamente en la fila de abajo. Ella aún no me había borrado. No del todo. No oficialmente. De vuelta en la cocina, saqué mi teléfono. Mis dedos dudaron un segundo, luego teclearon un mensaje sencillo: las señales son débiles aquí. Caminamos hasta la recepción. Te veré en unos días. Te amo. Lo envié. Luego esperé. Miré la pantalla como si, por arte de magia, me fuera a dar una señal. Una palabra. Un nada. Pero no pasó nada. Sin respuesta. Antes de salir de casa, abrí el refrigerador. Productos frescos. Una botella de vino abierta. Solo un vaso secándose cerca del fregadero. Una noche para una sola persona, en apariencia. Salí cerrando suavemente la puerta detrás de mí, cerrándola con llave por costumbre, como si eso pudiera aún contener algo. Luego corrí por el camino, atravesando la sombra del gran roble hasta el lugar donde me esperaba Tony. Me tendió una botella de agua sin una palabra. Su mirada hablaba por él. Esperaba que cayera. Estoy bien, dije. No, no lo estás, respondió simplemente. Subimos a la autocaravana. El motor se estiró suavemente, y Tony se adentró lentamente en la carretera. Tengo un tipo, dijo después de un minuto. Abogado especializado en divorcios. Inteligente, agresivo cuando es necesario. Se llama Dan Abel. No estoy en eso, respondí. Pero incluso al decirlo, no estaba seguro de creerlo. Tony asintió con una seriedad tranquila. No esperes demasiado tiempo. Cuanto más coseches ahora, menos podrás retorcer las cosas más tarde. Le hablaré si llegamos a eso. No lo harás, dijo él. Y no deberías. No aún. Déjala creer que todo es normal. De esta manera, no sospechará de nada. No cambiará nada. Me hundí en mi asiento, viendo las calles pasar a través de la ventana. Mi casa seguía ahí, sólida, pacífica. Y Lara, en algún lugar detrás de esas paredes, quizás estaba vertiendo agua caliente o revisando una pantalla, como si nada hubiera cambiado. Pero la verdad la esperaba. Acechando, tranquila y precisa, detrás de las paredes. Y yo, por primera vez en mucho tiempo, sentía que sostenía algo real. Pasamos la noche fuera de la ciudad, estacionados en el aparcamiento vacío de una vieja ferretería abandonada. Tony había preparado todo, los flujos de vídeo de las cámaras, los sensores, las copias de seguridad en la nube, las alertas. Un sistema sólido, profesional. El tipo de cosa que no esperarías encontrar en una autocaravana aparcada detrás de un almacén en ruinas. Ese tipo podría haber trabajado para la CIA, si no hubiera preferido las uvas, los paneles solares, y la sidra artesanal. Ese sábado, estábamos afuera, sentados en sillas plegables. Entre nosotros, un cubo de pollo frito, grasiento y caliente. Y una botella de whisky, que Tony afirmaba ser estrictamente medicinal. La primera alerta llegó poco después de las 3. Movimiento detectado, salón. Tony empezó a teclear de inmediato, con la mirada concentrada. El flujo apareció. Allí, en la pantalla, estaba Lara.
Llevaba su blusa azul claro, la que normalmente reservaba para los brunch de los domingos. Caminaba nerviosamente de un lado a otro de la habitación, echando un vistazo por la ventana, luego a su teléfono. Y luego, el golpe. La puerta se abrió. Un hombre entró. 30 y tantos. Pantalones cortos deportivos negros. Sudadera con capucha marcada con el logo de la Academia Militar. El paso seguro, relajado. Lara sonríe. Esa sonrisa. Esa maldita sonrisa. Apretada. Seductora. La que no me había ofrecido desde hacía años. Le dio un abrazo rápido, casi automático, y luego lo guió hacia el sofá como si fuera un ritual. Como si todo hubiera sido repetido. Previsto. Y tal vez lo era. Tony había silenciado el vídeo. Y por suerte. No estaba preparado para escuchar su voz. O la de ella. El hombre acababa de entrar. Se dejó caer en el sofá como si estuviera en casa, luego se quitó las zapatillas sin pudor. Lara le trajo una bebida, servida en un vaso que reconocí. Era yo quien lo había comprado, un verano, por un impulso. Luego se quitó la blusa. Suavemente. Naturalmente. Desvié la mirada. Rob, dijo suavemente Tony. Debes ver esto. Debes estar seguro. Pero yo ya lo estaba. Desde hace tiempo. A pesar de mí, miré. Los vi besarse. Lo vi ponerle las manos en la cintura como si la poseyera. La vi reír, de lo que decía, y luego posar la mano en su pecho como si fuera lo más normal del mundo. Como si nunca hubiera existido. Tony cerró el flujo. Luego, en silencio, sirvió otro vaso. No hablamos durante un largo rato. El viento movía la lona del viejo aparcamiento, las hojas rasguñaban el asfalto. El mundo continuaba. Yo no. Esa noche, revisamos todo. Cada imagen. Cada minuto. Durante ese fin de semana de 3 días, 3 hombres diferentes cruzaron la puerta de la casa. 3 estilos. 3 edades. 3 caras. Uno de ellos incluso llevaba una bolsa de viaje, como si pensara quedarse un tiempo. Ninguno sobrevivió a la mañana. ¿Y Lara? Ella cambiaba de atuendo cada vez. El vestido rojo. Una larga camiseta blanca. ¿El mío? Lo sabía porque aún tenía la pequeña mancha de pintura en la cadera. No dije nada. No grité. Pero por dentro, era como si mi pecho hubiera sido desgarrado, luego llenado de clavos, con un peso brutal y cortante. Tony simplemente puso una mano en mi hombro. No lo has imaginado, dijo. No estás loco. Es real. Lo sé, murmuré. Debes protegerte ahora. Lo haré. Esa noche, abrí una nueva cuenta corriente, a mi nombre solo. Transferí la mitad de mis ahorros. No todo, no aún. Solo lo suficiente para poder respirar si todo explotaba. No quería aún empujar el primer dominó. Pero congelé nuestra tarjeta de crédito conjunta. He cambiado las contraseñas de todas mis cuentas personales. He desactivado todo lo relacionado con nuestro wifi. Desconectado, literalmente y simbólicamente. Tony me ayudó a encriptar las copias de seguridad de las cámaras. Los vídeos estaban ahora a salvo, almacenados en doble en servidores fuera de línea. No decía mucho. No necesitaba. A la mañana siguiente, llamé a Dana Bell. Contestó al segundo timbre. Una voz viva, precisa, cortante como una hoja de bisturí. Le expliqué la situación en unas pocas frases. Las cámaras. Las imágenes. La infidelidad. ¿Tienes pruebas visuales de la misma persona, varias veces?, preguntó. No, respondí. Varias personas. Un breve silencio. Entonces tienes un expediente sólido. Si estás listo para seguir adelante, empiezo los trámites. Vamos a hacer esto correctamente. Tranquilamente. Sí, dije. Hazlo. Entonces no vuelvas a casa.
No antes de que yo te lo diga. Colgué. Delante de mí, el portátil cerrado. Y dentro, los fragmentos de un matrimonio reducido a una serie de visitas furtivas y gestos demasiado repetidos. Lara había transformado nuestra relación en un campo de juego. Pero yo ya estaba cansado de ser un gimnasio para fantasías desgastadas. Sí, dolía. Dolor de perro. Pero ahora tenía la verdad. Y la prueba de que ella había destruido todo con sus propias manos. El lunes por la mañana, todo se puso en marcha. Dana presentó los primeros documentos. Invocó una falta grave, infidelidad, crueldad emocional. Fue clara, ningún contacto sin pasar por su oficina. Ya no era solo una traición. Era una batalla. Y yo estaba listo. Mantengan todo limpio, todo rastreable. Eso es lo que había dicho Dana. No quieres darle lo más mínimo que ella pueda distorsionar más tarde. Así que hemos sido prudentes. Cada acción contaba. Tony y yo nos quedamos en la autocaravana, siempre en el borde de la ciudad, lo suficientemente cerca para reaccionar si las cosas se descontrolaban, lo suficientemente lejos para que Lara siguiera creyendo que estaba pescando, en algún lugar entre arroyos y colinas imaginarias. Mantenemos la ilusión. Le envié algunos mensajes ese día. Nada demasiado intenso. Justo lo necesario para que la ficción se mantuviera en pie. No hay recepción esta mañana. La pesca ha ido bien. Mañana me adentraré más en el bosque. Espero que estés descansando un poco. Ella respondió 5 horas después, todo va bien aquí. Es solo aburrido sin ti. Eso me revolvió el estómago. Las palabras eran dulces, el tono perfecto. Pero conocía la otra verdad. La verdad detrás de las paredes, entre las sábanas, en el hueco de sus mensajes. Esa noche, lanzamos la segunda operación. Un perfil falso, construido metódicamente en el mismo sitio que ella usaba. Esta vez, no solo retomamos mi rostro. Elegimos otro, un tipo que se parecía lo suficiente a mí para atraer la atención, misma complexión, misma sonrisa. Justo suficiente eco para que ella picara, sin darse cuenta. Y picó. En las horas que siguieron, una respuesta. Se llamaba Elle, esta vez. Ella explicaba que su pareja habitual estaba de viaje. Que simplemente necesitaba un poco de compañía. Solo por una noche. Coqueteó. Bromeó. Sugirió encontrarnos en casa. No en otro lugar. En casa. Ese fue el punto de quiebre. Lo que quedaba de esperanza, frágil, pueril, tenaz, se derrumbó. Todo lo que había estado reprimiendo en mí durante semanas se encogió en un rincón oscuro. A la mañana siguiente, revisamos las cámaras. Otro hombre llegó. Joven. A principios de veintena. Sudadera militar con capucha, la misma que la del primero. Tony se levantó de un salto. Vamos. Dudé. No hagamos nada estúpido. No, dijo. Solo una conversación. Nos estacionamos a una manzana. Y esperamos. El tipo llegó con facilidad, como si ya supiera a dónde iba. Salí de la autocaravana justo en el momento en que él subía los escalones del porche. Hey, dije. Mi voz era calmada, pero firme. ¿Estás aquí para ver a Lara? Se detuvo en seco. Balbuceó. No te dijo que estaba casada, ¿eh? Sus ojos se abrieron como platos. No. No lo sabía, amigo. Te lo juro. Tony salió de las sombras. Quizás deberías irte. Rápido. El tipo asintió, retrocedió sin decir una palabra y salió casi corriendo hacia su coche. No lo seguimos. No gritamos. Ninguna escena. Esa noche, Lara estaba sola. Sin visitantes. Solo ella, y su teléfono. Sin duda esperando, lanzando las cañas. Luego, alrededor de las 10 de la noche, otro coche se detuvo. Un coche bonito. Un hombre de unos 40 años, traje bien cuidado, zapatos impecables. Parecía dirigirse a un cóctel, no a un encuentro clandestino.
Llamó. Lara se acercó a la puerta. Dijo algo que no pudimos escuchar. Luego, lentamente, cerró la puerta, sin dejarlo entrar. Y el hombre permaneció allí unos segundos, inmóvil, antes de darse la vuelta. El hombre se quedó plantado ahí un segundo, mirando al vacío, un poco confundido. Luego retrocedió lentamente y se alejó sin decir una palabra. Tony levantó una ceja. ¿De qué se trataba? Está alterada, respondí. Debe pensar que he tenido un accidente o algo así. Eso es lo que queremos. Más temprano en el día, le enviaron un mensaje desde un número falso. Una sola línea, bien calibrada. Rob ha tenido una mala caída. Está bien, pero está alterado. No te preocupes, te enviará un mensaje cuando pueda. Sin firma. Sin detalles. Justo lo suficiente para sembrar una duda, una angustia sorda. Y como se esperaba, la cámara la había grabado esa noche. Caminaba nerviosamente por la sala, dando vueltas, revisando su teléfono, echando miradas a la ventana. ¿Crees que empieza a entrar en pánico?, preguntó Tony. Asentí con la cabeza. Bien, susurré. Déjala entrar en pánico. Porque no importaba cuánto doliera, cuánto me destrozara por dentro, no iba a dejar que ella escribiera el final de esta historia. Esta vez, yo sostenía la pluma. Y ella ni siquiera sabía que la tinta ya se había secado. A la mañana siguiente, las imágenes me revelaron más de lo que esperaba. Estaba sentado en la furgoneta mientras Tony calentaba agua para el café, su rostro aún marcado por la noche anterior. Miraba el vídeo de la noche pasada, en bucle. Algo me había atrapado. Lar. Ella caminaba de un lado a otro, otra vez. Pero esta vez, parecía diferente. Más pequeña en la habitación. Más real. Envuelta en un vestido fluido, con el cabello recogido, sin maquillaje. No la versión seductora, retocada, que reservaba para los hombres de la noche. No. Era ella. Cruda. Cansada. Nerviosa. Y luego hizo algo que me dejó paralizado. Comenzó a tomar fotos. No con su teléfono, retiraba las fotos. Las enmarcadas. Las de las estanterías, de las paredes. Pero no todas. Solo las en las que aparecía yo. Nuestro viaje a la playa de Rockport, mi favorito, aquel en el que se rió toda la noche después de resbalarse en una alga. La foto de nuestra cena de aniversario, aquella en la que aún tenía la corbata torcida. Incluso aquella en la que estábamos de pie, de la mano, frente al Palacio de Justicia el día en que compramos la casa. Las retiró. Una a una. Las dobló cuidadosamente, cara contra imagen, y luego las guardó en el armario del pasillo. Como si ya no merecieran ser visibles. Como si yo ya me hubiera ido. No tocó la foto con su hermana. Ni la de ella y Nora, de senderismo. Solo yo. Solo nosotros. Y ni siquiera pareció dudar. Luego, mientras pasaba frente a la cámara del dormitorio, abrió el cajón de su mesita de noche, sacó su alianza, y la giró en su mano, lentamente, pensativamente. Y luego, ella la volvió a dejar. Cerró el cajón. Y se alejó. No respiré durante un largo momento. Tony regresó con 2 tazas humeantes. Me tendió la mía. ¿Estás bien? Ella quitó todas las fotos de mí, susurré. Se sentó a mi lado, en silencio. Bajé la mirada. Y no llevaba su anillo. Él frunció el ceño. ¿Te refieres a anoche? Negué con la cabeza. No. Nunca. Lo revisé todo. Todas las imágenes. Cada vez que un hombre entraba, ella no llevaba su anillo. Ni una sola vez. Tony se frotó la barbilla, pensativo. ¿Simbolismo, tal vez? No, respondí, levantándome para caminar por el estrecho espacio. Intencional. Ella sabía lo que hacía. No solo había traicionado. Me había borrado. De la casa. De su espacio. De su imagen. Ella había compartimentado.
Tony había dicho un día, en un tono calmado pero tajante, ella ha creado dos versiones de sí misma. Una contigo, una para ellos. Y yo había sacudido la cabeza, no en desacuerdo, sino, vacío. Excepto que ya no creo ser la verdadera versión, murmuré. Ya no era una cuestión de mentira. Era una cuestión de identidad. De borrado. De exclusión voluntaria. Esa tarde, le envié un mensaje a Dana. Las imágenes la muestran quitándose el anillo de casada y todas las fotos de pareja durante las visitas. Confirmo que eso ayuda. Ella respondió unos minutos después, es significativo. Un desapego psicológico claro. Lo añadiré a la denuncia por crueldad. Al caer la noche, regresé a casa. ¿Solo? No para espiar. No para enfrentar. Solo para recuperar algunas cosas, documentos que había olvidado, 2 o 3 herramientas, mis relojes, 1 o 2 cartas. Piezas de mí que no quería dejar atrás. Volví por la misma entrada, discreta, silenciosa. Las luces estaban apagadas. El silencio, total. En la sala, los marcos seguían ausentes. Las paredes desnudas parecían mirarme con una indiferencia glacial. Las puertas del armario estaban apenas entreabiertas, como si no asumieran del todo lo que contenían. No me atreví a tocarlas. Al subir a recoger mis cosas, mi mirada se detuvo en la cómoda. El cajón de la mesita de noche estaba aún entreabierto. Y dentro el anillo. Todavía allí. Abandonado. Como un objeto olvidado en una habitación de hotel. No lo tomé. Cuando volví a la autocaravana, simplemente me senté, con la vista perdida a través del parabrisas. El mundo pasaba afuera, tranquilo y sin importancia. Tony no dijo nada. Se limitó a estar allí. No necesitaba palabras. Porque ya no se trataba solo de traición física. Se trataba de ser borrado de la versión de la vida que ella quería vivir. De haber sido extraído, seccionado, retirado del relato. Y esta verdad, más que todo lo demás, era el montaje final. El clap de fin. Excepto que fue ella quien inició los créditos, no yo. El miércoles por la mañana, Dana me llamó. No un mensaje. No un correo. Una llamada. Directa. Rar. Urgente. Su voz era diferente. Más lenta. Medida. Como si cada palabra que iba a pronunciar pesara más que las anteriores. Rob, ¿estás solo? Miré alrededor de la autocaravana. Tony estaba afuera, hablando por teléfono, caminando en círculos lentos sobre la grava. Sí. ¿Qué está pasando? Dana guardó un silencio. Recibí una llamada de un contacto en la clínica OBGYN que está en los archivos de seguro de Lara. Me enderecé. Mi estómago se contrajo. Ok, ¿y? Un elemento de su expediente médico salió a la luz durante las verificaciones preliminares relacionadas con la citación. Sentí una tensión invadirme, una especie de vértigo sordo. ¿Qué tipo de cosa? Dana inhaló, como para preparar el choque. Te hizo hacer pruebas. Discretamente. Hace aproximadamente 8 meses. ¿Pruebas? Fertilidad masculina. Un silencio. Como una cuchilla cayendo sobre vidrio. Verificó tu conteo de espermatozoides, Rob. Sin tu consentimiento. Todo se congeló. Mi aliento se detuvo. El mundo entero se puso en silencio. Y en ese vacío de repente, un solo pensamiento giraba. Ella había comenzado a planear una vida sin mí mucho antes de que me diera cuenta. No puede ser legal, no lo es, respondió Dana. Es altamente poco ético. Pero técnicamente, no te ha probado a ti. Simplemente sometió tu nombre. Afirmó que era un trámite de pareja, y ellos trataron una muestra. Probablemente recuperó el kit en casa. Me dejé caer en el banco de la autocaravana. El cojín crujió bajo mí. Mi cuerpo ya no tenía peso, solo impacto. ¿Y el resultado? Regresó al límite de la infertilidad. Baja motilidad. No imposible, pero poco probable sin asistencia médica.
Miraba la ventana sin verla. Nunca dijo una palabra. Nunca lo habría dicho. Peor aún, continuó Dana, después de esta cita, pidió un análisis hormonal para ella misma. Luego un examen pélvico. El objetivo declarado, concepción. Fue 3 semanas antes de nuestro fin de semana en el lago, ¿no? Exactamente. Ella lo planeó, dije con una voz plana. Y eso no es todo, añadió Dana. Comparé las marcas de tiempo de las grabaciones de vigilancia. Su última relación coincide perfectamente con tu jornada de pesca, justo después de lo que habría sido su ventana fértil, si hablamos en términos clínicos. Cerré los ojos, frotándome las sienes como si pudiera extraer lo que acababa de escuchar. El mundo a mi alrededor se había reducido a esa frase. ¿Crees que ella intentaba quedar embarazada? Dana no respondió de inmediato. Dilo, susurré. Necesito escuchar eso. Ella intentaba concebir a tus espaldas, Rob, dijo suavemente. Ajustaba el momento para quedarse embarazada de alguien más, y hacer pasar al niño por el tuyo. Las palabras no me golpearon como una bofetada. Cayó como un cuerpo desde un tejado, una larga caída en cámara lenta, luego un impacto repentino, brutal, imposible de absorber. Abrí la boca para decir algo, pero no salió nada. Dana dejó que el silencio se estirara. Ella sabía. Estaba esperando. Ella sabía que yo quería hijos, terminé diciendo. Pero estábamos tomándonos nuestro tiempo. Ella siempre decía un día. Y ahora entendía. Quería un bebé. Pero no el mío. Quería engañar a la biología. Engañarme, porque sabía que si lo descubría, nunca lo aceptaría. Me levanté, recorriendo la longitud del autocar como un hombre que busca una salida en una habitación sin puertas. Ella me había dicho que estaba cansada. Que quería un año tranquilo. Viajar un poco. Que nos tomáramos nuestro tiempo. Que escribiéramos una historia, no un calendario. Dana murmuró, casi con compasión, quería un bebé. Solo, no contigo. Me apoyé contra la pared. Mis ojos se cerraron a pesar de mí. Volví a ver a Lara el verano pasado, en el porche. Su dulce sonrisa. Su mano sobre mi pecho como una promesa. Como si estuviéramos construyendo algo sólido. Pero en verdad, ella ya estaba escribiendo otro final. Un final sin mí. ¿Qué hago ahora?, pregunté. Presentas una solicitud de protección jurídica completa, dijo Dana. Financiera. Médica. Y sobre todo, paternidad. Lo formularé en los documentos de divorcio. No podrá registrar ningún niño a tu nombre sin una prueba de ADN previa. Bien. Mi voz era fría. Cortante. Definitiva. Rob, sí. Lo siento mucho. No respondí. Porque lo siento es para los accidentes. Lo que Lara había hecho era un plan. Y yo había sido la cobertura. El decorado. La coartada. Fijamos la videollamada con Dana para el jueves por la tarde. No quedaba nada por ocultar. Desmoronarse en lágrimas, o gritar, o colapsar sobre la mesa. Pero nada vino. Solo esa mirada fija, incrédula, herida, o quizás simplemente desenmascarada. Ella se quedó allí, con las manos juntas frente a ella, como si buscara una salida invisible entre las líneas de esta conversación. Dana, siempre erguida, con sus documentos perfectamente paralelos al borde del escritorio, la miró con una frialdad metódica. Hemos terminado aquí, a menos que desee impugnar la denuncia o exigir una audiencia. Lara parpadeó varias veces, como si intentara volver a la realidad, a recomponer algo que se había derrumbado. No, yo, no sé. Necesito pensar. Tendrá todo el tiempo para hacerlo, respondió Dana. Una copia de los documentos le será enviada hoy mismo, con los términos exactos y las disposiciones sobre la posible custodia, las finanzas, la paternidad. Y para memoria, ningún registro de niño podrá establecerse bajo el nombre de Robert sin una prueba de ADN previa. Esto ya está notificado en la citación. Lara pareció querer hablar. Su garganta se contrajo.
Pero ninguna defensa podía mantenerse. No esta vez. Su rostro se había desmoronado, y algo en sus ojos, esa mezcla de orgullo, control, manipulación sutil, se había colapsado para siempre. La miraba. La observaba en ese rectángulo mudo, como a una extraña en mi propia vida. Y por primera vez, no sentí nada. Ni ira. Ni tristeza. Ni siquiera compasión. Solo un vacío claro, finalmente liberado de todas las ilusiones. Dana concluyó en un tono neutral, casi administrativo: nos pondremos en contacto con usted con los próximos pasos. Gracias por su tiempo. Luego finalizó la llamada. La pantalla se dividió en dos, un rectángulo vacío, otro lleno de orden y control. Me quedé sentado allí, en la autocaravana de Tony, rodeado de silencio y cortinas cerradas. Lo había perdido todo. Pero había recuperado el control. Y el final, esta vez, me pertenecía. ¿Quiere algo justo? Lo había dicho sin elevar la voz. No hay ira, no hay sarcasmo. Solo la aguda realidad de los hechos. Hablemos de equidad. La miraba, finalmente, a los ojos. Ella había bajado la cabeza al oír mi voz, como si supiera que este momento iba a llegar, y que nada, ni el silencio, ni el ligero maquillaje, ni el abogado bien vestido, podría protegerla. Has concertado citas con desconocidos en nuestra cama. Has cronometrado un intento de embarazo en función de mi horario. Vi su mentón temblar. Su abogado quiso intervenir, pero Dana levantó ligeramente la mano. No decía nada, pero su mirada era suficiente para mantener el control de la sala. Estaba en su reino, y no iba a ceder ni un centímetro. Has tomado mi amor, mi confianza, mis planes de futuro, proseguí, y los has utilizado como cobertura para un plan que ni siquiera tuviste el valor de nombrar. No querías justicia. Querías desaparecer bajo una máscara hasta que fuera demasiado tarde para dar marcha atrás. Lara abrió la boca, luego la cerró. Su abogado puso su mano sobre la mesa, pero ella ni siquiera lo miró. Fijaba un punto abstracto entre nosotros, como si la emoción le impidiera hacer el más mínimo movimiento. Lo que quieres, ahora, dije calmadamente, lo que llamas algo justo, es salir con el menor daño posible. Pero tomaste tus decisiones. Iniciaste el incendio. Ahora, no tendrás el lujo de huir del humo. Dana sacó tranquilamente un bolígrafo de su estuche y lo deslizó hacia mi lado de la mesa. La cláusula de paternidad es no negociable, dijo en voz baja, así como la separación total de bienes y cuentas. Tenemos los elementos para llegar hasta el final. Pero Rob aceptó esta resolución amistosa para que todo esto se mantenga privado. Miró a los ojos al abogado de Lara. Esa es nuestra versión de la equidad. Un largo silencio siguió. Luego Lara, todavía sin mirarme, extendió la mano. Tomó el bolígrafo. Ella lo sostuvo un momento, entre sus dedos finos, temblorosos. Y firmó. Una línea simple, clara. Una despedida sin palabras. Dejó el bolígrafo, cruzó los brazos sobre sí misma y bajó la cabeza de nuevo. Se había acabado. No con estruendo. No con gritos. Sino con esa pequeña detonación silenciosa que solo aquellos que han amado de verdad pueden escuchar. La del corazón que acepta que ya no latirá nunca más por la misma persona. 2 semanas antes, era un marido preocupado en el bosque. Hoy, era un hombre de pie, quizás en ruinas, pero libre. Te has quitado el anillo. Has retirado todas mis fotos. Como si nunca hubiera existido. La miraba fijamente, y esta vez, ella no desvió la mirada. Entonces dime, Lara, ¿a qué piensas que la equidad se parece exactamente en este momento? Ella bajó la vista, en silencio. Su abogada intentó un movimiento. Aquí hay una complejidad emocional, dijo casi con suavidad. Sí, se han cometido errores. Pero no se puede ignorar el desequilibrio financiero. Lara dejó su trabajo. Ha construido un hogar con Rob. Dana respondió incluso antes de que abriera la boca. Ella ha utilizado este hogar como una puerta giratoria. Su voz era tranquila, pero inexorable. Cada vez que Rob salía de la ciudad, alguien más entraba. Saqué la carpeta preparada.
Lentamente. La dejé sobre la mesa y la deslicé hacia ellos. Imágenes fijas. Rostros difusos. Fechas nítidas. Una foto de Lara, sentada en el sofá, con un hombre vestido de uniforme militar a su lado. Otra, ella, sonriendo, sirviendo vino a un hombre cuyo rostro estaba girado hacia ella con una familiaridad que no se fabrica. Una tercera, la más dolorosa de mirar, ella, sola, en nuestra cama. Teléfono en mano, una sonrisa íntima, reservada para otro que no soy yo. Su abogado abrió la carpeta. No dijo nada. No lo necesitaba. Los ojos de Lara se llenaron de lágrimas. Ella murmuró, para. Sacudí suavemente la cabeza. No. No esta vez. Ella intentó hablar, quizás para explicarse, para mentir una última vez, pero Dana se inclinó. Su tono tan tranquilo como una hoja apoyada sobre una mesa. Vas a firmar el acuerdo hoy. Renunciarás a la pensión alimenticia. Aceptarás la cláusula de prueba de paternidad. O lo haremos todo públicamente, y dejaremos que el tribunal vea estas imágenes, lea los expedientes, juzgue los hechos. ¿Quieres eso? Lara permaneció inmóvil. No protestó. Ella simplemente asintió con la cabeza. Firmamos los papeles en un silencio que solo los grandes naufragios pueden crear. Una vez terminado, su abogado se levantó. Pero ella se quedó allí. Sentada. Inmóvil. La mirada perdida en la veta de la madera pulida. Luego, finalmente, levantó la vista hacia mí. Y con una voz ronca, demasiado pequeña para lo que intentaba decir, murmuró, Rob, realmente pensé que todo se resolvería. Creía que terminaría bien. No sé por qué. No le respondí. No porque no tuviera nada que decir, sino porque cada palabra que subía a mis labios era una quemadura, y no quería pronunciar una frase de la que me arrepintiera de por vida. Dana se levantó. Vamos. Al salir, me volví una última vez. Lara siempre estaba sentada, sola, con las manos juntas frente a ella, la mirada perdida en esa sala donde la vida que había construido sobre mentiras acababa de ser doblada, firmada y archivada. Afuera, Tony esperaba en su camioneta. Dana subió conmigo. ¿Estás bien?, preguntó suavemente. Bajé la mirada hacia el expediente que tenía sobre mis piernas. El certificado de defunción legal de un matrimonio, respondí. Luego suspiré, con una honestidad que me sorprendió a mí mismo, no estoy bien. Pero estoy libre. Y por primera vez en meses, lo estoy. El divorcio fue decretado un martes por la mañana, lluvioso, a principios de marzo. Sin confrontación, sin drama. Solo la voz monótona de un escribano por Zoom, confirmando las firmas, cerrando lo que había sido mi vida. Salí de la caravana hacia un pequeño apartamento a 15 minutos de mi trabajo. Una habitación. Sin jardín. Paredes beige. Pero era mío. Sin sombras en las esquinas. Sin el perfume de Lara en las toallas. Ningún recuerdo que quemar. Ella se fue a Ohio una semana después, su ciudad natal. Algunos decían que en realidad no estaba embarazada. Quizás había intentado. Quizás ella había fracasado. Yo, había sobrevivido. Quizás había seguido su ovulación como una misión. Quizás había calculado todo, las fechas, los silencios, las ausencias, como un plan que creía infalible. Pero al final, nada funcionó. ¿Y yo? No sentí alivio. Ni triunfo. Ni siquiera lo que a veces se llama justicia. Solo un eco sordo donde antes vivía la esperanza. Un vacío limpio, casi demasiado limpio. Un espacio que ni siquiera la ira quería habitar. Dana, mi abogada, siguió preguntando por mí más a menudo de lo que su rol exigía. Un día, nos encontramos en un pequeño café en la esquina de una calle tranquila. Ella llegó en vaqueros y zapatillas, con el cabello recogido en una coleta. No la Dana de los trajes negros y las miradas penetrantes. No la guerrera de la sala de conferencias. Solo Dana. Te las arreglas mejor que la mayoría, dijo mientras sorbía su capuchino. Solo me has sorprendido en un buen día, respondí. Ella sonrió,
luego se volvió pensativa. ¿Alguna vez te has preguntado qué habría pasado si no hubieras viajado tanto? No respondí. Todavía estarías en esa casa, añadió suavemente. Siempre convencida de que solo estaba cansada. O abrumada. Que el matrimonio era tranquilo. Porque eso es lo que creemos que se convierte el amor a largo plazo. Miré por la ventana. La gente pasaba, envuelta en sus abrigos, apurada hacia su trabajo, hacia sus vidas. Vidas que aún no podía imaginar. No solo me traicionó, dije. Intentó rehacer su vida a mis espaldas. Una vida en la que siempre estaba ahí, pero solo como un nombre en un acta de nacimiento. Dana se inclinó un poco hacia mí, con su mirada clara. ¿Y te diste cuenta pronto, Rob? Eso es importante. Sí. Lo era. Y no lo era. No completamente. No aún. Empecé una terapia poco después. Una vez a la semana. No dije que quería entender. Ni curar. Le dije a mi terapeuta que simplemente no quería llevar esto solo. Ella asintió, como si fuera obvio. Como si no llevarlo solo ya fuera un acto de supervivencia. Tony venía todos los domingos. Siempre. Se instalaba en mi pequeño balcón, dejaba su termo de café y encendía el partido. Mirábamos el fútbol en silencio, uno al lado del otro. Nunca me preguntó cómo estaba. Me pasaba el control remoto como quien pasa un testigo. Era nuestro idioma ahora. Luego, una mañana, me levanté temprano. Y corrí. No lo había hecho desde la universidad. Simplemente me puse mis zapatillas, respiré hondo y corrí por las calles tranquilas. Casas aún dormidas, porches silenciosos, buzones helados. Mi aliento formaba nubes en el aire frío. Mis piernas ardían. Mi corazón latía fuerte. Pero esta vez, no era por rabia. Ni por miedo. Era porque estaba vivo. Y cuando llegué al borde del parque, el sol estaba saliendo. Lentamente. Naranja pálido, como una promesa que aún no necesitamos entender. Se filtraba a través de las ramas desnudas, iluminaba los bancos todavía helados. Me detuve. Y miré. Eso fue todo. Ni un final cinematográfico. Ni música de película. Ni un discurso interior grandilocuente. Solo yo. Sin aliento. Solo. Pero no roto. No esta vez. Miraba al sol hacer lo que siempre ha hecho. Se levantaba. Y yo también. Finalmente.